¿Aguas de abajo? ¿Aguas de abajo? Aguas de Abajo Radio. Cultura para la perrada. Que no tiene nada, si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Bueno, pues esto es Aguas de Abajo Radio. Estamos probando la aplicación esta de Anchor. Se escucha ahí de fondo el ruido de una máquina, es mi máquina de coser. Tuve que tomar esta decisión por cuestiones del tiempo. Estaba esperando, como siempre uno de chambeador siempre está esperando tener tiempo para hacer las cosas importantes, las cosas que le nace hacer, y generalmente el tiempo nunca llega, es parte de por sí de nuestra vida. Entonces me decidí a hacerlo así mientras estoy trabajando, y finalmente se me hace una buena idea por la cuestión de que pues este podcast va a estar dirigido a trabajadores acá, ¿verdad? A la perrada que chambea y que no le queda tiempo para cultivarse. No quiero decir con esto que nosotros ya seamos personas cultas, ¿no? Yo soy un trabajador que ha tenido muy poca oportunidad de forjarse una cultura, y por eso me preocupa que hay mucha gente en la misma situación, ¿no? Que no es que no lea o que no acceda a ciertos conocimientos por mera negligencia, sino que pues, el ritmo de la vida no le deja espacio. Bueno, pues esto es Aguas de Abajo Radio. Estamos en marzo de 2021 ya. Estamos cumpliendo un año de la pandemia. Como podrán escuchar, pues yo estoy trabajando aquí. Tengo la ventaja de trabajar en mi casa. Eso no significa que esté menos explotado que la mayoría de la gente. Finalmente el plusvalor de los productos que genero, la mayor parte no me lo quedo yo, sino que pues es para mi patrón, que ahora que no me compra directamente mi trabajo, sino me compra productos manufacturados. Y pues efectivamente, o sea, el dinero que yo recibo es por el valor agregado en esos productos, que no es más que mi trabajo, que es mi vida. Esto me da mucha risa a veces, ¿no? Cuando gente dice, pues es que tienes tu propio negocio, pues ya la armaste. No, hombre, no, o sea, está uno igual de explotado. De hecho, ahora con lo de la pandemia se generalizó esta cuestión de trabajar en casa, y es lo mismo, incluso un poco peor, ¿no? Para mí no significó ningún cambio, pero pues sí, en general la gente trabaja más cuando está en su casa, ¿no? Te dan las 3 de la mañana. Anoche estaba pensando en empezar el podcast, precisamente porque había buen silencio. Eran las 3 de la mañana. No, hombre, no, pues está uno demasiado cansado. Y ese es un problema al que me estoy enfrentando. O sea, en la noche que ya termino de trabajar y que me quiero poner a grabar el podcast, estoy cansadísimo. Y bueno, eso pues no está mal. O sea, finalmente es que la gente a la que quiero hablarle en este podcast vive estas mismas condiciones. Entonces yo tengo que asumir quién soy, y desde lo que soy hacer lo más que pueda por generar un cambio que finalmente, bueno, voy a platicarles. Eso me da pie a entrar de lleno con los objetivos de este podcast y las personas a las que está dirigido. Vamos a ver primero las personas a las que está dirigido este podcast. Este podcast, Aguas de Abajo Radio, Cultura para la Perrada, está dirigido, he estado pensando mucho en esto, y creo que este podcast está dirigido primero eso, a gente que
que le gusta saber, que le gusta cuestionarse sobre cosas del mundo, que le gusta la literatura, la filosofía, la historia. Vamos a hablar de esas cosas en este podcast. Para hablar de tal forma que lo puedan ir escuchando de camino al trabajo, en los ratitos muertos que luego les decimos, mientras lavan los trastes, mientras hacen de comer, mientras se dirigen a su trabajo. Si trabajan como yo en un oficio que les permite estar trabajando con las manos, pero tener la mente en otra cosa, como es la costura, pero hay varios oficios que son así, pues para esa raza, primero por esas condiciones. Segundo, lo he pensado mucho esto, para ateos. Este programa netamente va a estar dirigido a personas ateas. ¿Por qué? Porque yo creo que el vacío existencial, la sensación de no pertenencia, de soledad, de percibir el absurdo de la existencia, que la vida a veces no tiene ningún rumbo ni ninguna razón de ser, que a veces no nos ofrece grandes incentivos para seguir aquí, yo creo que afecta más al ateo. Y hay vías erróneas, me parece a mí, de resolver esta cuestión. Por ejemplo, la religión se me hace que es la vía, si cabe, la vía más errónea, por la que una persona que ya de por sí tiene la ventaja, el privilegio de ser atea, y digo el privilegio porque no es algo que nosotros hayamos elegido, Ojo con eso, o sea, a veces conozco ateos que se sienten muy orgullosos de ser ateos. No, tú no elegiste ser ateo, y el creyente tampoco eligió ser creyente. Simplemente tus circunstancias te acercaron más a esta posibilidad. Tú diste el último paso nada más en el camino de tu ateísmo. Tú te afirmaste como tal, pero no es que lo hayas decidido, es que entendiste que lo eras y te aceptaste como eras. Igual que la gente creyente se acepta como creyente, o sea, no es algo que... ¿Quién que es creyente decidió la religión, por ejemplo, que practica? Pues nadie, es algo que te meten desde chiquito. Nosotros somos un conjunto de felices coincidencias. Uno, que nuestros papás no tuvieron mucho cuidado en adoctrinarnos con esa mierda de la religión. Dos, que vivimos en un medio... Fíjense, hay más ateos, ¿me lo conceden esto que voy a decir? Hay más ateos en la ciudad que en el campo. Mi hipótesis. Esto se debe a que nosotros, la gente de las zonas urbanas, estamos más en contacto con un mundo cultural totalmente construido por los humanos. O sea, estamos en cierto modo alejados de la naturaleza. Y no hay mayor fuente de misticismo, de generar esa experiencia de unidad con un todo, que es el contacto con la naturaleza. También por eso mucha gente en la ciudad, la gente está constantemente desesperada, se siente encerrada, y más ahora con lo de la pandemia, por tener un contacto con el mundo allá afuera, con la naturaleza de la que venimos, pero de la que nos hemos ido alejando. El proceso de la historia humana, pues es esa historia de cómo nos hemos ido alejando y construyéndonos un mundo artificial. Nosotros vivimos netamente en lo artificial, las personas que vivimos en el medio urbano. Entonces es más fácil para nosotros ese desapego, es como que más, es como más común, más fácil, más digerible, más a nuestro alcance. Y entonces yo siento que esa es una razón por la que nosotros estamos más predispuestos al ateísmo. Además porque como vivimos en un mundo más cambiante que la gente del medio rural, es más fácil para nosotros cuestionar muchas cosas, especialmente las creencias. Y ese va a ser otro tema de nuestro podcast. Cuestionar lo obvio, lo evidente, porque eso es parte de nuestro desarrollo intelectual. Que este podcast va a tratar de ayudar a otras personas
a orientarlas en ese camino de su búsqueda espiritual. Fíjense cuántos programas hay dirigidos netamente a gente atea, especialmente en esta ciudad tan conservadora, ¿no? Que es Aguascalientes. Volvemos al punto. Aguascalientes es un poco conservador porque todavía es medio rural, todavía te topas con mucha gente que viene del medio rural. No estoy ni adulando ni criticando a la gente de la ciudad o a la gente del campo, Solo estoy diciendo una razón que yo considero que determina la creencia, la orientación espiritual de las personas. Siempre, constantemente digo la palabra, la religión es una mierda, esa cochinada, esas porquerías de creencias que nos hacen daño. No me refiero, cuando digo eso, en general a la religión, sino me refiero en especial a la religión reservada para nosotros, para los jodidos, para los que hay que controlar y manejar. La religión como un medio de adoctrinarnos para que nos estemos en paz, para que no pensemos, para que aceptemos la vida tal como es, eso es una mierda. Eso es lo que se planeó para nosotros y contra eso yo pienso que sí hay que rebelarnos. Hay otras formas de espiritualidad, por ejemplo, yo veo muchos filósofos que son creyentes, que tienen sus creencias religiosas y ellos defienden mucho la idea de que se puede ser racional y tener religión. Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. Sí se puede, muy respetable, pero hay que ver una cosa bien importante para nosotros, para la perrada, que la religión a la que tiene acceso un intelectual, la religiosidad a la que ellos tienen acceso, es una religiosidad más racional y que está despojada de los aspectos de dominación que tiene cuando está dirigida a nosotros. El Dios en el que ellos creen, para empezar, no es un Dios, no es una deidad que opera mediante la culpa, mediante sentimientos de culpa. De hecho, es un Dios que ni siquiera tiene mucho influjo en el mundo, así que yo diría que son más bien medios ateos, ¿no? Son medios ateos del Dios hebreo histórico. Medio ateos en el sentido de que sí tienen una espiritualidad, creen en un ser superior, pero este ser superior es una nulidad en el mundo, no le interesa nada. Fíjense, está interesante porque es una creencia que satisface su necesidad de pertenecer a algo, de sentirse parte de algo más grande, de satisfacer lo que Fromm llama la separatidad, esta angustia del desprendimiento, esta búsqueda de completarte porque te sientes vacío, sientes que eres un pedazo de algo, pero no sabes un pedazo de qué. Esta angustia que genera sentirse separado de la vida, que nace según Erich Fromm en el parto, cuando nos separan de nuestra madre, cuando nos sentimos un organismo unificado con ella y después resulta que somos otra cosa. Esa angustia, que por cierto se dice, por ejemplo, dice Federico Engels, que es parte de la misma angustia de habernos separado de la naturaleza cuando empezamos a ser seres racionales, ¿no? Cuando trascendimos nuestra animalidad. Bueno, esa angustia buscamos formas de resolverla y una forma es la religión. Ahora, en este programa vamos a dirigir este programa a los ateos por esa razón, porque vamos a preguntarnos cómo enfrentarnos a ese vacío de la existencia, a ese absurdo que parece ser nuestra vida desde el ateísmo, y vamos a negar soluciones facilonas que se nos ofrecen nada más para pisotearnos, para rebajar nuestra racionalidad. Por ejemplo, fíjense, uno de los manifestaciones de este hastío de vivir, de este sinsentido, puede ser el alcoholismo. Y cuando tú vas a que te ayuden a resolver tu alcoholismo,
a grupillos estos miserables como los de Alcohólicos Anónimos, uno de los requisitos que te piden es que creas en un ser superior, y te dicen que si no crees es por soberbia, y la soberbia es un defecto de carácter propio del alcohólico. Pinches explicaciones circulares, ¿no? Y hay gente que cae, o sea, se dejan convencer, y es que no es que tú seas ateo por soberbia, tú no decidiste ser ateo, es lo primero que tienes que entender, y desde ahí empezar a buscar construirte a partir de esa realidad, ¿no? De esa comprensión de que estamos muy determinados por muchas cosas y que tú no eres responsable de la mayoría de las decisiones que tomas. Porque ese es un arma de las religiones, hacerte sentir responsable. O sea, te dan el libre albedrío nada más, esas religiones, nada más para estarte echando en cara las decisiones que tomas. Entonces, este programa está dirigido a esa bandita que es atea y que se pregunta entonces cuál es el sentido. Vamos a estar hablando mucho aquí de esas cuestiones, de sentidos que se le pueden encontrar a la vida, a perspectivas de existencia, al placer de estar aquí, a atreverse a vivir, porque fíjense que la vida del jodido no es como la del rico, ¿no? Que llegan al mundo y encuentran una fiesta, una mesa servida para que elijan lo que quieren hacer de su vida. Nuestra vida no es así, nosotros no elegimos casi nada de lo que tenemos. La vida, decían los antiguos, que la vida es como una fiesta, ¿no? Bueno, pero el chiste que la vida es como una fiesta a la que muchos no fuimos invitados. Nosotros somos los no invitados al banquete de la cultura. Y esa es una excelente razón para tomar la cultura, para hacerla nuestra. No hay mejor razón que de desear algo que el hecho de que no sea para ti, que no esté pensado para ti porque se te considera de una naturaleza inferior, indigna de aquello. ¿De qué si nos consideran dignos? De todos los productos absurdos de consumo que ponen a nuestra disposición para que dediquemos nuestra vida a estar trabajando para comprar esos productos, esas cosas, que por un lado son trabajo humano, es decir, es la vida de otras personas que se están desperdiciando en producir chingaderas que no sirven para nada. Segundo, contaminan el mundo, o sea, todos estos productos, y yo creo que me entienden de qué hablo, ¿no? Productos que sin los que se puede vivir, que no son indispensables y que te convencen de que son absolutamente indispensables, porque ellos los vuelven indispensables. Nos han vuelto indispensable el automóvil, por ejemplo, y la gente se desvive por tener un coche, ¿no? En ciertas condiciones es necesario el automóvil. Bueno, es un tema que espero que un día podamos ver sobre esto, qué tan necesarias son las cosas y cómo tenemos un modelo económico que hace que como está centrado en la individualidad, pues hace que todos esos bienes necesarios hasta cierto punto, como el automóvil, que sin duda un automóvil es necesario para ir a hacer tu despensa, para llevar a tu abuelita al médico cuando no se puede mover, etcétera. Sí son necesarios, en esos casos muy necesarios estas herramientas, pero no es necesario que cada persona tenga uno, que lo use todo el tiempo para las cuestiones más variadas, para cualquier cuestión, pues para las situaciones más absurdas de su vida, ¿no? Como ir a la tienda que está a 2 cuadras, etcétera. Pues no es necesario, y contaminas el mundo, inviertes trabajo humano que podría ser usado para cuestiones más útiles en hacer que todo el mundo tenga un coche, y le metes un sueño en la cabeza a la gente de que posea algo que le está dando en la madre a la ecología, que absorbe trabajo humano, que es vida humana de otras personas,
y que nada más contamina. Fíjense, ese modelo de vida basado en el consumo, estaba viendo un documental ayer, necesitaríamos entre 5 y 7 planetas Tierra para satisfacer ese ritmo de consumo que nos impone la televisión y que nos imponen los medios de comunicación de los ricos. Si cada persona en este planeta tuviera acceso a ese nivel de consumo, televisiones, teléfonos, videojuegos, coches, comida rápida, ropa de moda, etcétera. 7 planetas, 5 entre 5, vamos a ponerle 5, es mucho, o sea, es imposible, nos vamos a extinguir antes de hacer realidad esos sueños absurdos, y son sueños todos idiotas que nos imponen, o sea, son sueños impuestos, deseos impuestos, juegan con nuestras necesidades y nos imponen deseos. Bueno, volviendo a nuestro tema, porque me desvié mucho. Entonces, para gente atea, para gente que se pregunta, que se cuestiona, vamos a hablar mucho sobre esos lugares comunes que tenemos. Con lugares comunes me refiero a lo que damos por hecho. Hay muchas cosas que damos por hecho que son correctas, que son como debe ser, y que no son más que construcciones falsas de la realidad. Por ejemplo, esta idea de que vivimos en el mejor sistema democrático posible, esta idea de que vivimos en una democracia. ¿Cuál democracia, hombre? O sea, ¿cuál democracia? El fraude, el verdadero fraude en nuestro sistema electoral no está en que se roben la elección, que entre ellos se roben la elección, pues son lo mismo. El fraude es precisamente que todos representan exactamente lo mismo. Todas las opciones que te representa una papeleta electoral en México, pero así está en la mayoría de los países, representan exactamente lo mismo. Y entonces el fraude es que te quieran hacer creer que tienes opciones y que tú eliges, cuando te están presentando exactamente las mismas opciones con diferentes colores. O sea, revisen los principios de todos esos partidos políticos, desde el Verde Ecologista hasta el PAN, Morena, son lo mismo, no ofrecen ningún cambio. Y me referiría yo a un cambio si se plantearan cambiar estos modelos absurdos de consumo y este sometimiento al que nos tienen. Si se propusieran cambiar esa posibilidad que tienen algunos de quedarse con el fruto de nuestro trabajo y nos permitieran ser más libres de nuestro tiempo y de nuestra vida, eso sería un cambio. Un gobierno que se planteara, a ver, la gente trabaja 10, 12 horas al día y realmente nada más vive para el trabajo, para enriquecer a unos hijos de la chingada que aparte se llevan los recursos del país a otro lado. Vamos a ponerle un alto a eso, vamos a ponerle límites a la explotación y vamos a ver cómo le hacemos para que primero algunos y luego, si se pudiera, todos los medios de producción ya no estuvieran en manos de gente sin escrúpulos que lo único que le interesa es llenarse de dinero. Que esos medios de producción sean de la gente que los trabaja, o que los administre el Estado de manera racional, que controle qué se produce y que no se estén produciendo pendejadas que nada más arruinan el entorno ecológico y que le quitan a la gente su tiempo y su vida. Bueno, eso sería un cambio, de verdad, eso sería una opción diferente. No hay opciones diferentes, no hay partidos que propongan, todos proponen lo mismo, pues. Todos te prometen que la despensita, que arreglarte la calle, puras cuestiones administrativas que cualquier gobierno tendría que hacer de cualquier forma. O sea, te ofrecen lo que de por sí, cumplir aquello a lo que de por sí ya tienes derecho. Eso es lo que ofrecen todos, ¿no? Y que son derechos muy básicos y muy mínimos, que en realidad no resuelven nuestra situación. Bueno, total, ese es un lugar común. Algo que creemos que tenemos voz en lo político en México porque vamos a votar. Y no es cierto, porque te están poniendo la misma opción de diferentes colores. O sea, juega con nosotros como si fuéramos niños y nos tienen por niños. Y una misión de los medios de enajenación, de los medios para tenernos todos idiotas siempre, como la televisión y los videojuegos, es mantenernos infantilizados.
mantenernos como si fuéramos niños, mantenernos pendientes de puras pendejadas, como por ejemplo mantenernos pendientes de los deportes, pendientes de los chismes, de los espectáculos, de la vida de la vida del político, que nuestra política no es más que puro espectáculo, y no fomentar nunca que desarrollemos nuestro ser creativo, nuestras potencialidades verdaderamente humanas. Bueno, pues de eso se va a tratar este programa, de poner en cuestión esas cosas, de pensar nuestro ateísmo desde la cultura, de poner al alcance de la perrada lecturas, especialmente un tema que se me hace muy interesante a mí, es el acceso a la cultura en los medios electrónicos, en el YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay cientos, si no es que miles, de contenidos excelentes para educarnos. Entonces, el planteamiento de este programa es: tú que tienes tiempos muertos, tú que trabajas, por ejemplo, en la costura o en la construcción y tienes chance de tener el radio prendido o de poner un podcast, agárrate de eso para irte construyendo como persona. Aquí vamos a ir compartiendo canales de YouTube donde puedes encontrar un acceso a la cultura agradable, ameno, chido, pues, que lo puedas escuchar en tus ratitos libres. Audiolibros, vamos a estar buscando audiolibros. Como yo tengo este privilegio de dedicarme a una chambita que me permite tener mis oídos libres, yo me la paso escuchando. O sea, mi trabajo es sentarme a coser, cortar mis telas, ponerme a coser, y todo ese tiempo estoy escuchando podcast, escuchando programas, canales de YouTube. Entonces yo les voy a estar comentando lo que escucho, recomendándoles algunos canales de YouTube. Por ejemplo, para aprender filosofía hay un programa excelente que se hace aquí en México, que no es tan conocido y debería serlo, que se llama La Fonda Filosófica. ¡Wow! McDarin se apellida el profesor que hace ese canal. También está en Spotify. Una delicia, de veras, un banquete de ideas lo que te pone. Te explica, te desmenuza el pensamiento de los filósofos y te da muchísimas recomendaciones de lectura por si quieres aprender filosofía. También de filosofía, el de Filosofía en Minutos con Juan Denis. También una delicia. Hay otro que no sé pronunciar, Darío Stannerreiden, ¿sabe qué? También delicioso. De la universidad, todo lo que encuentres en YouTube de la Universidad Libre, que es un proyecto de educación argentino para la bandita. Excelente. Bueno, vamos a ir comentando audiolibros que se encuentran, cultura de calidad para la perrada, que está más o menos accesible. Y digo más o menos accesible porque la cultura siempre cuesta. O sea, el mundo del saber no es un mundo tan sencillo. Sí es un mundo muy delicioso, muy placentero, pero no es tan sencillo, porque a veces para entender algunas cosas pues necesitas saber muchas otras, ¿no? Un tema que a mí me interesa mucho, y que yo creo que vamos a platicar de eso, es el de la historia de las religiones. Nosotros finalmente pertenecemos a una cultura religiosa. Nosotros somos muy cristianos finalmente, aunque tú te la des de ateo, casi todos los valores con los que vives son cristianos. Y eso no está mal. Nada más que hay que entender qué valores son, a quién les sirven, cómo puedes tú sacar lo mejor de ellos sin negar lo que eres. O sea, finalmente, ¿qué somos nosotros? Somos personas que por sus condiciones de vida, por el apego a la materialidad que implica nuestros trabajos, estamos alejados de la religión, pero que vivimos en un contexto religioso, que creemos en valores religiosos, bueno, en valores universales, pero que siempre han sido esgrimidos por las religiones. Por ejemplo, la justicia. Aunque lo nieguen muchísimo los curitas
cagados. Realmente el valor de la justicia, por ejemplo, que esgrime que es sobre el que se soporta una buena parte de la doctrina cristiana, es un valor universal, pero nosotros lo adquirimos por medio del pensamiento cristiano, ¿no? O sea, nosotros seguimos siendo muy cristianos, no podemos negar eso, hay que entenderlo. Hay que ver qué hay de bueno y qué hay de malo en todo eso. A lo que voy es que hay programas en el YouTube sobre eso, pero sí hay que tener un criterio ya más o menos desarrollado, hay que conocer ciertas cosas, hay que haber leído la Biblia, por ejemplo, para entender de lo que se está hablando. Hay que saber de filosofía, porque pues una de las venas del cristianismo es la filosofía griega, especialmente Platón. Entonces hay que conocer esas cosas para no escandalizarse. A veces uno de ateo se escandaliza más que los creyentes por ciertas cosas, ¿no? Les puede escandalizar que yo les diga esto, ¿no? Que los ateos son tan religiosos y a veces tan dogmáticos como cualquier creyente, ¿no? Que se toman la ciencia como una religión. Vamos a ver esas críticas, a ver si es cierto, a ver qué tan cierto es. Y bueno, de todo hay en el YouTube. Vivimos en una época extraordinaria en cuanto al acceso a la cultura que podemos tener. Solo hay que tener unos criterios para discriminar qué vale la pena y qué no, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil a un ateo hacerlo caer en cuestiones místicas baratas, ¿no? Como todos estos miles y miles de videos que hay en el YouTube que hablan sobre iluminados, sobre extraterrestres, toda esa basura. Yo creo que pues es basura, ¿no? Simplemente es basura, pero bueno, hay que tener una orientación, ¿verdad? Luego, por ejemplo, la cábala o muchos temas que hablan sobre textos sagrados o sobre cultura, en este caso hebrea. Es bien interesante desde la filosofía de la religión y sobre la historia de las religiones estudiar estos temas. Pero la mayoría de la información que te encuentras en el YouTube pues es basura misticista, ¿no? Que te quiere convencer, que te quiere vender estos objetos culturales, no sé cómo llamarle, como solución a tus problemas. Y no, o sea, bueno, vamos a ir viendo todo eso. Vamos a ir también comentando algunos materiales bien chidos que a nosotros nos ayudaron mucho en nuestra búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos. Que es, por ejemplo, la filosofía marxista, y autores mexicanos como Eduardo del Río, el gran Ríos, que murió hace unos poquitos años, pero que fueron gente que se comprometió con educar al pueblo mexicano, que debemos estar muy orgullosos de ellos. Mucha gente en este país ha dado una lucha increíble porque nosotros tengamos acceso al conocimiento, para que nos cuestionemos, para que pensemos por qué estamos sometidos por una potencia extranjera, para que despertemos, para que tengamos ganas de aprender más y de luchar más, por encontrarnos y por ir construyendo nuestra libertad. Vamos a hablar de ellos, de Ríos, de Hidalgo, de Morelos, de Benito Juárez, bueno, del mismo Carlos Marx, ¿no? Gente de otros países pues que también ha dado su vida por esto, de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es una gran inspiración para hacer este podcast, ¿no? Ricardo Flores Magón dice algo que a mí me llega al corazón. Dice, no hay nada más desalentador que un esclavo satisfecho. Y lo que vamos a intentar aquí es generar insatisfacción, porque esta vida, la neta, no es satisfactoria, así como nos la presentan, así como nos la ofrecen. Es puro trabajo y puro sometimiento. Y pues nosotros tenemos que cuestionar eso, hombre. Este mundo está en un proceso de cambios bien grandes que son para mal en general. Esto de la pandemia nada más es un síntoma de lo mal que está el mundo. Viene un cambio muy grande a nivel
geopolítico. La gran potencia bajo la que nos tocó nacer, que es Estados Unidos, está entrando en un proceso de decadencia que a algunos nos alegra, pero pues no es para que nos alegre tanto, porque esta decadencia va a generar mucha violencia. El imperio va a patalear mucho antes de caer. Vamos a entrar en crisis por falta de recursos. Va a haber mucha violencia en nuestro continente, en Latinoamérica, porque se están acabando los recursos y Estados Unidos quiere los recursos de nuestros pueblos. Tenemos que estar preparados para defendernos contra esta bestia destructiva que es el imperio norteamericano. No nos va a tocar ver su caída, o sea, esta decadencia va a durar varias décadas. Entonces nosotros vamos a vivir prácticamente toda nuestra vida en este proceso de decadencia del modelo americano de vida, y tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que pensar en una vida menos centrada en el poseer cosas y más centrada en el ser, en construirnos, en buscarle un sentido a nuestras vidas, desapegado del mercado, pues, de estar comprando y llenándonos de cochinadas. También desapegado de estarnos llenando la mente de mierda, que es toda la cultura que Estados Unidos produce. Bueno, no toda, pero sí la que tratan de poner a nuestro alcance. Entonces necesitamos revolucionarnos en ese sentido y estar preparados. O sea, esto que estoy diciendo va a pasar. No es que yo quiera que pase, ni que sea posible que pase. Está pasando. La gran potencia mundial está entrando en un proceso de decadencia, de declive de su poder, y en ese declive va a tirar manotazos y va a querer apropiarse de recursos y va a querer defenderse contra los que están tratando de que caiga más pronto. Y uno de los países más afectados, la región del mundo tal vez más afectada va a ser Latinoamérica, porque ellos van a intentar agarrarse de nuestros recursos y de nuestra fuerza de trabajo para resistir los embates de un grupo de naciones que ya no están dispuestas a estar sometidos a ellos y que están haciendo algo al respecto. Y nosotros desgraciadamente somos aliados cercanos del imperio, y nos va a tocar, y tenemos que tener la preparación primero para no estar del lado del imperio. Si algo está, yo creo que ya nos debe quedar muy claro, es que no debemos nosotros ya estar del lado del imperio. Y mucha gente con la que uno convive, la típica personalidad del triunfador pendejo que dice que el pobre es pobre porque quiere, etcétera, sí está muy alineada ideológicamente con los ideales que el imperialismo norteamericano nos quiere imponer. Esta moral del emprendedor, del triunfador, del hombre y la mujer de éxito, que tienen dinero, que tienen cosas, que pueden comprar, que pueden irse de vacaciones. Sí hay mucha gente en nuestra sociedad comprometida con ese modelo de vida, y eso hay que combatirlo nosotros. Tenemos que nutrirnos de la cultura para enfrentarnos a toda esa mierda. El imperio está en sus estertores de muerte, y hay que ayudarlo a bien morir, pero hay que estar listos para lo que se viene. Se vienen momentos de escasez muy fuertes, y la gente que esté educada en este modelo de vida de consumo y que no entienda que la vida se trata de otra cosa, va a sufrir más. Hay que prepararnos, hay que preparar a nuestra gente para estar lista para todo esto, que ya se viene. O sea, esto de la pandemia es el primer golpe, pero ya se viene, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces hay que estar preparados para todas esas cosas, y una de nuestras armas va a ser el conocimiento. Entonces, bueno, hay que aprovechar todos estos medios electrónicos que ponen cierto conocimiento a nuestro alcance. Y bueno, pues de eso va a ir Aguas de Abajo Radio. Saludos a la banda inconforme. Vamos a generar inconformidad, que si no podemos hacer más, pues ya con eso, con generar que la gente no esté conforme con lo que esté pasando y piense cómo hacer, piense cómo luchar, cómo organizarse,
cómo armarse, cómo tomar fuerza en su corazón para afrontar lo que viene. Y además, y más importante, cómo tener una vida plena, lo más plena que se puede en estas condiciones, no centrada en el consumo, sino centrada en la búsqueda de nuestro sentido de existencia y de, como decía el gran Oscar Wilde, hacer de la vida una obra de arte. Y bueno, pues ánimo, vámonos. Si quieres más, esto es la hostia. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo